Millones de euros invertidos en Galicia, nuevas reglas de juego para sectores clave para nuestra comunidad autónoma. Están a punto de cumplirse 30 años de la entrada de Galicia con España en la Comunidad Económica Europea. Fue el 1 de enero de 1986 y 28 años después, hoy cerramos la campaña para elegir un Parlamento Europeo en el que se votan todas las normas que después repercuten en esos sectores. Estamos hablando de sectores claves, hablamos de la pesca, hablamos del naval, hablamos del campo en Galicia. Además, hemos recibido durante todo este tiempo miles de millones de euros. La pregunta, casi 30 años después de la entrada en la Comunidad Económica Europea, en la Unión Europea de hoy, pasando de la Europa de los 12 a la Europa de los 28, es ¿qué hemos hecho con todo lo que ha llegado de Bruselas? Los fondos europeos se han utilizado durante todo este tiempo para tratar de acercar nuestro nivel de desarrollo, nuestro nivel de renta a la media de la Unión Europea. Se han utilizado para autovías, para conexiones ferroviarias, para construcciones e incluso para cursos de formación. Cuando estamos cerrando esta campaña en la que se nos han prometido también inversiones a través de fondos europeos y se han prometido cambios normativos para mejorar algunos de los sectores, el objetivo es preguntarse si durante el tiempo que nos queda a partir de ahora vamos a darle otro uso a esas ayudas. Y es que todavía seguimos siendo zona perceptora, pero a partir de ahora vamos a recibir bastante menos. En 1985, España firma el acuerdo de adhesión a la Comunidad Económica Europea, un hito histórico que se haría efectivo un año más tarde. Al país le acababa de tocar la lotería. Era una de las regiones más pobres del conjunto europeo. A partir de ahí comenzó una lluvia de millones procedente de Bruselas con un único objetivo: desarrollar España. España ha recibido más de 230.000 millones de euros en ayudas, un dinero con el que se pagó el 50% de las grandes infraestructuras, la T4 de Barajas, el AVE Madrid-Sevilla o algunas de las principales autovías del país. Galicia, igual que Andalucía, Extremadura y Castilla y León, ha sido una de las comunidades más beneficiadas con el reparto de ayudas. Desde 1986, nuestra comunidad ha recibido 19.000 millones de euros. Con ese capital, Galicia realizó importantes obras, como las autovías de conexión con la meseta, mejoras en puertos y aeropuertos o los inicios de la alta velocidad ferroviaria. Pero el dinero europeo no siempre cayó en buenas manos. España es el país que más ayudas tuvo que devolver por irregularidades. En Galicia, los ejemplos de mal uso de las subvenciones son cuantiosos. Esto es el aula de interpretación de la naturaleza en Oporriño, una obra que le costó 300.000 euros a la Unión Europea y 120.000 al concello. Ahora, este es su aspecto. La Unión Europea ha financiado hasta tiendas de gominolas. Todo valía con tal de darle al proyecto un toque autóctono y de mantenimiento de las tradiciones. Pero ese derroche tuvo un alto precio para algunos sectores. Galicia tuvo que hacer importantes concesiones para obtener esa cantidad de millones. En nuestras granjas a partir de hoy tienen la leche gratuita, la que quieran. Total es leche que se va a tirar. Es decir, a ruína do campo de explotación está ahí. Y es muy duro tener que ordeñar para cargarlo y tirarlo. Las cuotas lácteas se llevaron consigo 57.000 explotaciones agrícolas en nuestra comunidad. El año que viene se pondrá fin a este sistema y se liberalizará la producción. Los ganaderos temen ahora que sin cuotas aumente la producción y disminuya el precio de la leche. El sector pesquero también ha sufrido la política de cuotas. El último conflicto se libró en el cerco con la limitación en la pesca de caballa. Se tiene que repartir el pescado español por marinero. Y la solicitud de más cuota al gobierno, al Estado.
Ahora el chollo europeo ha llegado a su fin. Este año España se ha convertido en contribuyente neto, es decir, aporta más de lo que recibe. Hay otros más pobres y toca arrimar el hombro. Galicia se ha salvado de momento, pidiendo que no le quitaran las ayudas de golpe, a pesar de estar por encima del umbral de desarrollo que se exige, una excepción que durará hasta el 2020. Luego empezará otra etapa. La duda es si será mejor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Toca tantos palos, la Unión Europea nos afecta en tantos sectores que hoy en La Otra Vía hemos decidido dividirlos uno a uno y centrarnos en algunos de aquellos sectores que son claves para nuestro desarrollo económico, que lo han sido durante toda nuestra historia y que se han visto más directamente afectados por la entrada en la Unión Europea. Y uno de ellos, sin duda, y las imágenes durante estos casi 30 años así lo demuestran, han sido el sector agrario, el sector ganadero y sobre todo el lácteo, uno de los referentes de la producción aquí en Galicia, que ha cambiado de normativa, ha tenido que adaptarse y va a tener que volver a adaptarse. Está con nosotros para hablar de este sector Javier Iglesias, es secretario del área de ganadería en el Sindicato Unións Agrarias. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, o primeiro que temos que preguntar é como está Galicia agora se comparamos este sector, o sector gandeiro e tamén o sector lácteo, fundamentalmente a como estaba no ano 86. Indudablemente muitísimo máis desarrollado. Partíamos dunhas estruturas ganadeiras moi pequenas, moi pouco tecnificadas, e a día de hoxe podemos decir que somos punteiros producindo leite non só en España, sino en conxunto da Unión Europea, e indudablemente melloramos moi significativamente. Como digo, partíamos dunha estrutura moi pequeniñas, é certo que nos deixamos por camiño moita xente, pasamos prácticamente a 70.000 explotacións a 10.000 que quedan a día de hoxe, pero sin duda a mellora foi moi significativa. A pesar de que as normativas, e dicíamos antes, todas as reglas do xogo cambiaron dende o momento en que entramos na Unión Europea. E nos atopamos ademais cun cambio, naquel momento precisamente na propia política agraria común, que cambiara uns anos antes e pasara a ser moito máis controladora da produción. Efectivamente, tuvemos un hándicap que creemos que por un lado foi un hándicap e por outro lado foi unha oportunidade. Tuvemos un hándicap das cuotas que efectivamente en un determinado momento nos limitou a nosa capacidade de produción, pero tamén é certo que vía desarrollo rural tuvemos unha capacidade de inversión e de modernizar as explotacións que non houbéramos tido, sin duda, estábamos fora da Unión Europea. Os sindicatos agrarios sempre decimos que o diñeiro que chega non é suficiente, pero seguramente cando pasen os anos nos daremos conta que a Unión Europea para o sector agrario en Galicia foi trascendental. Bueno, citabas as cuotas, que son un pouco a bicha en todo este asunto, así que imos tratar de explicalas. Está con nos Paula González. Paula, que tal? Boas noites. Moi boas noites. Falamos de cuotas lácteas, que son unha das claves para entender o desenvolvemento nestes últimos anos do sector agrario. Pero que son exactamente? Bueno, pues vamos a preguntarnos precisamente qué son las cuotas lácteas. Fueron muy criticadas en su momento y vamos a intentar descubrir un poco de dónde viene todo el proceso. Vamos a empezar explicando qué son exactamente. Son un sistema de control de la producción. Para que nos entendamos, es un tipo de licencia para poder producir leche, pero es una licencia que lleva aparejado un máximo de litros. En Galicia ese límite estaba en 1.000 millones de litros en el 86, cuando entramos en el comercio común, ahora está en 2.000 millones de litros. ¿Cómo aumentó esa cuota? Pues a base de comprar cuota a ganaderos de fuera de Galicia. ¿Qué pasa si España produce más leche de la que le corresponde? Pues bien, pues que hay una sanción para el país. Fue un mecanismo que tuvo muchas críticas en su momento porque se vio como una manera de limitar la capacidad de crecer de las explotaciones. Y vamos a ver ahora a continuación, ahí lo tienen, es la evolución de las explotaciones ganaderas en los últimos años. Desde el 1992 hasta el 2013 han cerrado 57.600 explotaciones. Esta caída no se debe solo al sistema de cuotas, que hizo que para muchos ganaderos la explotación dejara de ser rentable, sino que a ese factor hay que sumarle también otros, como por ejemplo la falta de relevo generacional. Los padres se jubilan mientras los hijos pues ya no cogen las explotaciones. Otro motivo es la falta de atractivo económico y también que es un trabajo duro que a los jóvenes pues no les apetece así a priori. Ahora las cosas sí que están cambiando y ante la falta de trabajo muchos hijos se hacen cargo de las explotaciones. Y vamos a ver ahora otro gráfico, van a ver cómo a pesar de que cae el número de explotaciones aumenta el de la producción de leche. Desde 1994 la producción aumentó un 24%. ¿A qué se debe este aumento? ¿Cómo es posible? Pues principalmente hay que buscarla en la mejora tecnológica de las explotaciones. Una mejora que afecta incluso a la alimentación de las vacas y por lo tanto a un aumento de la leche que producen.
pues las cuotas lácteas eran muy criticadas, lo acabamos de escuchar, era un hándicap, pero ahora parece que es la tabla de salvación del sector, un sector que vive estos últimos momentos de esas cuotas lácteas con bastante incertidumbre. ¿Por qué los últimos momentos? Pues bien, a partir del año que viene, a partir de marzo del 2015, las cuotas desaparecen estas limitaciones de producción. Una nueva situación que los ganadores miran con recelo, los ganaderos. Son muchos los que aseguran que la liberalización del sector va a llevar consigo un descenso en el precio de la leche, aunque otros, para esto también hay diversidad de opiniones, dicen que no, así que obviamente pues habrá que esperar, Antía, a ver quién tiene razón. Bueno, gracias, Paula. Uno de nuestros invitados en la segunda parte, con el que después hablaremos, escribía en un artículo, Javier, que durante un tiempo, cuando entramos en la Unión Europea, parte del nacionalismo, parte de la derecha también se opuso a las cuotas y que, curiosamente, ahora esa parte también del espectro político ahora cree que deberíamos aferrarnos a ellas. Eu diría máis, houve un determinado momento donde nadie estaba de acordo e donde mantuvemos a presión en exclusiva a unións agrarias e agora pues efectivamente parece que todo o mundo reclama que o sistema de cuotas se manteña. Indudablemente ten aspectos positivos e aspectos negativos. Vai ser unha oportunidade para moitas explotacións de incrementar a súa produción e, por tanto, dimensionarse e aumentar o seu tamaño. Pero é certo que, de algún xeito, regulaban a produción no conxunto da Unión Europea. A Unión Europea non temos que olvidarnos, somos excedentarios na produción de leite en aproximadamente un 13% no conxunto da Unión e, por tanto, se seguimos aumentando a produción aos niveles que estamos aumentando agora, vai presionar moi significativamente nos mercados ese exceso de produción. Tamén é certo, como decía, que vai ser unha oportunidade para algunhas explotacións que non foron capaces de dimensionarse con anterioridade porque en un determinado momento comprar ese dereito de produción era escandaloso o coste que tiña, chegou a valer prácticamente €1 o quilo de cuota. Por tanto, moitos non foron capaces de adquirir ese dereito de produción que lles permitía dimensionarse. Claro, isto de ter que pagar pois €1 por quilo de cuota é unha cousa que pode resultar dende fora do sector totalmente sorprendente. Somos un país de vacas, un país que produce leite e de repente temos que comprar por producir. Bueno, isto foi unha decisión que tomamos en España, non é unha decisión que tomamos na Unión Europea. A Unión Europea nos dixo que nos podíamos producir unha cantidad de leite no conxunto do Estado español. E o Estado español decideu que podíamos comercializar con ese dereito de produción igual que se comercializa en estes momentos ou en outros con unha licencia de taxi ou outro tipo de licencias parecidas. E o que ocorreu é que en un momento determinado alcanzou un valor enorme. Chegou incluso a valorarse como unha especie de patrimonio da propia explotación. Indudablemente que é especulación. Un dos motivos que nos preocupa moi significativamente nestes momentos é que vamos a competir con outros países, incluso con outras rexións españolas, que non van ter ese hándicap desa inversión que fixeron e que todavía están amortizando. Afortunadamente, no ano 2005, o goberno español decideu prohibir esa comercialización de cuotas, porque do contrario estaríamos todavía peor, hubiéramos seguido comprando e, por lo tanto, máis endeudados. É un dos problemas que máis nos preocupan en este momento. O que estamos todavía sufragando das compras que fixamos no pasado e que, indudablemente, é un coste añadido que ten a produción de leite en Galicia para moitas explotacións. Pero entón, polo que está dicindo, dá un pouco a impresión de que o problema non é o concepto da cuota en sí, senón como se utilizou a cuota aquí en España. Efectivamente, como se gestionou en España. Países veciños, como pode ser Francia ou outros países da Unión Europea, decidiron que coa cuota non se podía comercializar, aquel que abandonaba a actividade porque se jubilaba ou porque decidía abandonala, a recuperaba o propio Estado e a repartía a través de planes públicos aquelas explotacións que justificaban o seu interés en incrementar a súa produción. Contrariamente, aquí fixemos o contrario e agora, insisto, nos preocupa que temos un gasto que outros non teñen e, por tanto, vamos a competir en desigualdade de condicións. Víamos nesas gráficas, neses datos, que a pesar de que a situación das explotacións mellora, de que se produce máis leite, a caída estrepitosa en número de explotacións. Débese únicamente a esa entrada e a esas novas normas da Unión Europea ou débese tamén a outras cuestións? Por exemplo, ese envellecemento no rural, o feito de que non hai unha rexeneración, tampouco que as novas xeracións non se quedan no campo, non pois se quedan nesas producións, nesas granxas dos seus pais, ou hai unha mezcla de razóns que deberíamos analizar por partes? Eu creo que hai un conxunto grande de razóns, desde os económicos, a falta de relevo generacional, o pouco valor social que se dá a este tipo de actividade,
o duro que é esta actividade. Non olvidemos que son os 365 días do ano, mañán e noite, moitas veces con un clima complicado, pero eu creo que non hai unha única razón, senón que son un conxunto de razóns moi amplias, de diversa índole, que fixo que non fora atractivo para os xóvenes esta actividade, desde o económico hasta a valoración social, e logo creo que hai outro factor determinante que tamén contribuye a que sea menos atractivo, que é a propia estrutura da terra en Galicia. A estrutura da terra en Galicia, con parcelas de pequena de reducida dimensión, en moitos casos de difícil acceso, o que impide as mecanizacións máis modernas e, por tanto, máis traballo para a propia explotación, tamén contribueu a que os xóvenes a viran menos atractivos. A pregunta tamén é se cos fondos que se recibiron tamén precisamente para todo o sector agrogandeiro soubemos modernizarnos o suficiente. Eu creo que houve unha cantidad importante de cartos moi ben invertidos na mellora de moitas explotacións, pero nos faltou esa segunda fase que todos os días estamos demandando, que é ordenar o territorio en Galicia de tal xeito que a día de hoxe non podemos seguirnos permitindo ter prácticamente 1 millón de hectáreas abandonadas, que además causan un montón de problemas, o vemos todos os anos no Brao, e donde ao final o que arde non é tanto en función das políticas que se fagan contra o lume, senón se é que fai calor, chove ou deixa de chover, nas zonas máis abandonadas é onde máis arde, indudablemente, e ese creo que é o gran reto que temos para o futuro. Dar maior dimensión territorial ás explotacións a través de distintos planes. A concentración parcelaria é un, pero dada a estrutura do territorio que temos en Galicia e das parcelas, seguramente a través de xuntar fincas de propietarios distintos que se poden traballar conxuntamente, etc., pero que permitan dimensionar as explotacións en superficie, porque os costes da actividade a día de hoxe vanse convertir en moi importantes. Vamos a competir en mercados internacionales, prácticamente a OCM do leite, a organización do mercado do leite se convirte en unha organización internacional, non nin siquiera europea, co cual vamos a ter que competir con países donde as condicións que se lle requiren aos produtores son tremendamente distintas, desde as medioambientales ás salariales, etcétera, con países de Sudamérica, da China, da India, etcétera. Como en Europa as normas non paran de mudar, temos dende o ano 2012 isto que se coñece como paquete lácteo, e hai uns días a nova ministra Isabel García Tejerina reuníase co presidente da Xunta, con Alberto Núñez Feijóo, e lle dicía que vai revisar o decreto que desenvolveu aquí en España este paquete lácteo para beneficiar o sector, para ser máis positivo para o sector. Antes nada, a mí me gustaría preguntar que este paquete lácteo e cales cree vostede que deberían ser os puntos que habería que mellorar? Ben, o paquete lácteo é un conxunto de normas emanadas da propia Unión Europea, é unha recomendación que fai aos países, pero son os países que deciden poñelo en marcha ou non, que o que pretenden é dous objetivos. O sector lácteo é moi inestable, é un sector que de repente o valor do produto está en uns valores altos e de repente por circunstancias non moi justificables en moita ocasión cai estrepitosamente. O que pretende o paquete lácteo é a través de dúas ferramentas fundamentales, que son os contratos a longo plazo, e intentar dar maior poder de negociación aos sectores ou a parte da cadena máis débil, que neste caso é a produción, a través de dúas ferramentas. Por un lado, a creación do que se chaman organizacións de produtores, que de forma conxunta puderan negociar en mellores condicións. Como cooperativas? Como cooperativas. Unha figura parecida ás cooperativas, con un nombre específico, organizacións de produtores. E, por outro lado, a través de contratos a largo plazo, tratar de dar estabilidade ao sector. E respecto a reunión que mantuvo a nova ministra co presidente da Xunta de Galicia, nos viñamos demandando esa modificación do paquete lácteo en 3 ou 4 cuestións moi concretas, que en outros países están en vigor e, por tanto, entendemos que aquí tamén poden estar. O primeiro é unha excepcionalidade que se lle dá neste grupo de normas de que os contratos poidan ser a períodos cortos sempre que o produtor o queira, non a industria. Pero nestes momentos está utilizando a industria de forma condicionando ao produtor, chamémoslo así. Prefiro utilizar unha palabra un pouco máis forte. Menos forte, condicionando ao produtor a que o firme
a ese período máis corto e que está impedindo que o paquete lácteo se desarrolle no seu conxunto. En segundo lugar, introducindo unha figura que en outros países está, que é a do mediador. É unha figura reconocida por distintas leyes e que tamén creemos que ten que introducirse. Intentamos introducirla na Lei de Mellora da Cadena Agroalimentaria, non foi posible, esperemos que agora na modificación deste paquete lácteo si sea introducida. Pero, con independencia de eso, eu diría que con esas deficiencias, ou incluso alguna outra, o paquete lácteo xa recolle un conxunto de normas que podrían dar maior estabilidade. O que ocorre é que non se están vigilando por parte da Administración. A día de hoxe, a práctica totalidade, ou se non é a práctica aproximadamente o 80 e pico % dos contratos lácteos, non teñen un período dun ano que é o que demanda a norma que sean, sino períodos inferiores, prácticamente todos a 3 meses, sin que por parte da Administración se estea dando ninguna medida ou tomando ninguna actuación encaminhada a que se cumpla a normativa en general. E máis, calquer productor para poder vender leite en estes momentos tería que ter firmado un contrato, igual que a industria lo tería que ter firmado para poder comprarlo. Sin embargo, sigue habendo aproximadamente un 12% de productores que non teñen ningún tipo de contrato. Por lo tanto, si é certo que estamos reclamando a modificación desa normativa, tamén é certo que estamos demandando, en primeiro lugar, que a que existe se cumpla e que por parte das administracións se controla que se cumpre esa norma. Teño unha última cuestión antes de cambiar de sector e que ten que ver precisamente con a pregunta que nos facemos hoxe, se é beneficiosa ou non é beneficiosa a Unión Europea para Galicia, e ten que ver co futuro. A mí me gustaría preguntarlle, Javier, se vostede cree que o futuro do sector lácteo en Galicia agora mesmo está en mans de Bruselas ou nas mans dos propios produtores? Cada vez está máis en mans dos produtores. E digo isto porque a reforma que entrará en vigor no ano 2015, por primeira vez, deixa moitísimo margen aos Estados membros. Cuestión que tamén nos preocupa, moi significativamente. Creemos que é unha moi mala reforma, en primeiro lugar porque hai unha reducción presupuestaria e, por tanto, creemos que é un momento para invertir no sector agrario, é un sector que está tirando en España da economía o máis importante. En segundo lugar, porque é unha reforma que prácticamente o que se fixo foi darlle un cheque aos Estados membros e son os Estados membros que deciden fundamentalmente o reparto desas axudas e nos preocupa as decisións que se poden tomar nos distintos países, porque en función desas decisións dos distintos países vamos a ter que competir no mesmo mercado en mellores condicións iguales ou distintas ou peores. Por eso digo que cada vez está máis en mans dos produtores, pero incluso así seguimos pensando que a Unión Europea para o sector lácteo é fundamental. Vai seguir sendo fundamental, a pesar de que creemos que ten que volver a haber máis política agraria común e non tanta decisión dos países, porque estamos en un mercado libre e as decisións que se toman nos distintos países poden influir no mercado de cada país. Bueno, pois é a primeira conclusión. Neste caso, Javier Iglesias de Unións Agrarias entende que a Unión Europea foi positiva para o sector lácteo, que todavía pode selo. Gracias por estar con nós e dicimos que falamos de distintos sectores porque do lácteo, do campo, imos pasar de seguido ao mar. Saben muy bien lo que es convivir con las políticas dictadas desde Bruselas. Las negociaciones en Bruselas son muy difíciles. Estamos hablando de 27 países. En nuestra casa llevamos toda la vida dedicados a la pesca. Para Manuel, patrón mayor y representante de los intereses del litoral de Bajura, y para Juan Carlos, de la pesca de altura, Europa no tiene nada de etéreo. Estamos viendo como la flota cada vez queda menos. Hay demasiadas trabas para la comercialización cuando es fácil. A ellos les marca desde la cantidad de pescado que pueden capturar, las famosas cuotas cuyo último conflicto lo protagonizó la Xarda. El principal interesado en conservar los recursos es el propio pescador. Lo que les interesa no es pescar hoy o mañana, sino pescar en un futuro. A las condiciones técnicas que deben cumplir sus embarcaciones. Estamos sufriendo demasiado y no se nos está valorando todos estos esfuerzos que como flota pesquera estamos realizando. O los acuerdos internacionales que se suscriben con el resto del mundo. Se toman muchas veces decisiones sin tener en cuenta a lo que es el propio sector pesquero. Nunca se está teniendo en cuenta la potencia pesquera que somos, ¿no? Que tenemos la flota más importante de Europa en pesca. Con la política común se ganó en algunos aspectos. Nos ha ayudado a reconvertir la flota, a abrir el mercado al resto de países europeos. Pero ambos coinciden en que Galicia salió perdiendo.
el anuncio aquel grandísimo de entrar en la Comunidad Europea, que iba a ser muy beneficioso, Galicia pagó un precio muy caro. Hoy tenemos que recordarle a todas las personas que nos puedan escuchar o ver que cualquier pescado que estamos pescando en el mar no está subvencionado, pero sin embargo el aceite de oliva que consumimos en nuestras casas, el 86% son fondos europeos que nos subvencionan. Muchísima legislación para los pescadores europeos y prácticamente nula para todo aquello que nos entra procedente de terceros países. A más de 1.700 kilómetros de distancia se decide el futuro de estos mares, que también se juegan mucho en estas elecciones. Más de 1.700 kilómetros nos separan de Bruselas y allí se toman decisiones fundamentales para el sector pesquero, un sector clave para entender Galicia. Está con nosotros Benito González, es presidente de la Federación Galega de Confradías de Pescadores. Benito, que tal? Boas noites. Boas noites. Estamos a máis de 1.700 kilómetros de Bruselas e a primeira pregunta que lle fago é se senten vostedes que a Unión Europea, o Goberno da Unión Europea e o Europarlamento están moi lonxe. A veces está moi lonxe, efectivamente. A veces, o mercado que é o mercado común, o que fan é políticas que non se adaptan, non se axeitan ás necesidades das diferentes flotas, que son moi diferentes nos diferentes estados. Sobre todo unha flota que ten o peso que ten a flota galega no conxunto do estado, que ás veces parece demasiado pequeniña, vista no conxunto de 28 países, que ainda por riba non todos teñen costa, pero todos deciden. Efectivamente, a diferencia de outros sectores primarios, como pode ser a gandería ou o campo, a pesca na Unión Europea menos da mitad dos países teñen intereses na pesca, e desa mitad, digamos que co que ten moito interese España e concretamente Galicia, é dicir, que depende, non sei, moito da pesca, sea de altura, como sea a que eu represento de baixura. Entonces, aí precisamente onde salimos, digamos, ese interés, ese intercambio que a veces se fai na Unión Europea, a nosa pesca queda un poquinho así, un pouco desconocida, aínda que, fomos moitas veces aí, se foi representada, é necesario que os políticos entendan a nosa pesca e a defendan. Pero vostede cree que na defensa que fan os eurodiputados galegos dos distintos partidos, dos distintas cores que temos agora mesmo representados en Bruxelas, inténtase polo menos facer ver a importancia que ten a pesca en Galicia? Hombre, eu fui invitado por varios grupos políticos, o interés efectivamente se está facendo. O que pasa é o que dixen antes, o interés da comunidade, da Europa en general, dos países europeos, a pesca usa un pouco como moneda de cambio para outras cousas. Entonces, nós en Galicia padecemos moito isto, polo tanto, tanto sea cotas como sea no tema dos mercados, ou no tema das inversións, pois claro que se sufre porque non se vive a nosa pesca de baixura, a nosa pesca que é a que fija a población, a que está aí traballando día a día, que absorbe nestes momentos de crisis a moitísima población, dá moita mano de obra. Falaba de cotas, precisamente o problema das cotas da xarda, fundamentalmente, protagonizou nestes últimos meses todo o debate sobre a política pesqueira aquí en Galicia e, sobre todo, nese reflexo en Europa. Quedaron vostedes satisfeitos despois das últimas negociacións? Nunca se pode quedar satisfeito, dado que... Pero estarán máis ou menos. No, porque, vamos a ver, se nós temos unha flota que supón casi o 20 tantos por cento, o 22, 24% da flota europea, e temos unhas cotas do 7%, falando en general de toda a flota nosa, entonces estamos, é dicir, esa estabilidade relativa que tanto se defende en Europa e que non podemos, que é difícil, por o que dicen os políticos todos, é bastante difícil mover ou cambiar, é injusta, entonces, polo tanto, temos que estar sempre, estamos sufrindo sempre esa escasez de cota, sea, falemos de xarda, de xurel, falamos de outros pesquerías como a caladilla, ou a merluza, ou o badexo, moitas especies que aí sufrimos, mentre outros países pescan cantidades enormes dese peixe, que o dedica non ao consumo humano, que é un peixe moi exquisito. De feito, agora estábamos en promoción dese todos os peixes da cabala, do xurel, máis ben de cerco, en cambio, estos se dedican a fariña, dedican os noruegos, os daneses, todos esos, se pescan cantidades, ou os ingleses, países que non están na comunidade, pero que sí que negocian estas cuotas coa comunidade, e a verdad que nos fa moito daño, porque non corresponde a cuota cos barcos que temos. A ver, pero isto é difícil de comprender dende fora do sector. Como é posible que non se corresponde a que haxa unha diferencia tan grande? Dicía vostede que pasamos do 20 tantos por cento con respecto ao total da flota, pero temos só o 7% da cuota. Claro, é dicir, isto ben dado porque, ben dado, nos entramos na comunidade económica, cando entramos, como entramos, e a pesca, como dixen... E non subemos a aproveitala. Vostedes teñen un pouco a sensación de que tamén, o preguntábamos antes co sector lácteo, non só depende do que pasa en Bruxelas, senón do que despois se traslada aquí?
Hombre, o que pasa en Bruselas é o que se traslada aquí tamén, efectivamente, pero creo que somos moneda, a veces, a pesca como a súa representación, o seu Produto Interior Bruto, pois non é tan interesante para moitos países dos fortes da Unión Europea, pois se negocia con outras cousas. Entonces a pesca, que para nós é moi importante, para Galicia concretamente, que é o puerto, digamos, a rexión máis importante de toda Europa, de pesca, máis grande en pesca de baixura, non se refleja eso que tendría que reflejarse no que é despois en todos os aspectos, non solamente nas cotas, sino nos outros aspectos. Que temos axudas. Home, claro que temos axudas, fixéronse barcos novos, pero escoitaban a dicir a un político, con toda a razón, ademais, nunha certa ocasión, eso tamén o podemos ver nós agora nestes momentos, que estamos desguazando barcos que se construíron con axudas dos primeiros fondos europeos. Eso non pode ser. E por que se desguazan? Porque se desguazan, porque as cuotas que nos poñen a nós non é suficiente para manter esos barcos. O digo porque no desguace tamén hubo problemas e hubo polémicas polo tema das axudas que había tamén precisamente dunhas inversións que caen. Sí, efectivamente, hubo problemas nese tipo, pero hai que desguazalos porque non se sostén despois a flota. A flota deixase morrer. Entonces, se non das cuotas suficiente, hai que desguazar os barcos. E barcos que, como vostede dicía, tiñan inversións feitas hai pouco. Cos mismos fondos europeos, se paga cos mismos fondos para construir como para destruir. Eso querese dicir que fracasou a pesca, a política pesqueira, a primeira fase da política pesqueira. Eu entendo que tamén teño que entender de que se lle fai pouco caso. Non pouco caso porque lle fagan os políticos nosos, se lle fai pouco caso en Europa. No conxunto de Europa, nos 27, fañe pouco caso, porque me representa o que representa nese conxunto. Por eso que temos que seguir traballando moito e peleando a nosa pesca, porque para nós é moi importante. Ás veces tamén é interesante, corríxame tamén se me equivoco ou se ten un punto de vista distinto, plantexar isto dándolle a volta. É dicir, é preciso pensar se tamén o propio sector fixo cousas mal ou non se adaptou da forma que quizáis debería ser máis rápida ou máis axustada as políticas que chegaban de Europa? Hai que facer algo de autocrítica? Hombre, naturalmente, todos temos algunha culpa nesto. Non vou dicir que non teñamos culpa, porque o sector tamén algunha culpa ten na súa adaptación, pero se te fixas ben, o que se fixo foi a aplicación, a determinadas medidas de aplicación, se están aplicando todas xuntas agora, quizá non estamos tamén tan preparados para estas xestións, que son xestións, pero que a veces é difícil dicir un barco que teña que vivir con unha cantidad determinada de cuota cando matemáticamente sabe que é imposible vivir. Aparte de que teñamos que vender mellor, que teñamos que presentar mellor o peixe, pero nós somos pioneiros en eso, nós facemos un bo peixe, preparámoslo bastante ben, incluso ca outras comunidades cercanas a nós. Por lo tanto, nós unha parte podemos facer autocrítica, pero sí que temos unha parte mayoritaria que non entenderon o que é a pesca, ou tuvémola como, digamos, que a irmán máis pequeniña da comunidade, e, por lo tanto, nos trataron así. Non é vir a queixarme aquí, nin dicir que sea unha cousa moi notoria ou así, pero sí que é verdad que somos a irmán pobre da Unión Europea. Escoitábamos na presentación a un representante do sector pesqueiro nunha das últimas protestas que dicía que cando se fala de que o sector está subvencionado, despois resulta que nos atopamos outros, e poñeo o exemplo do aceite de oliva, que están moitísimo máis subvencionados que a pesca. Cree vostede tamén que hai descoñecemento da situación real na que se encontra o sector? Sí, efectivamente, a veces se dice que o sector pesqueiro ten subvencións, que se o gasoi, pero os sectores primarios todos teñen que ter subvencións se queren manterse sectores primarios, porque non son sectores de produción que producen directamente aquilo, que se pode facer os cálculos, estamos aos niveis da climatología, estamos aos niveis de temperaturas que hai, non podemos, son sectores primarios, como non dice, por lo tanto temos que ter esas, é necesario, creo que se quere manter o sector primario, porque hai que darse conta que o sector primario produce moita man de obra, despois a terceiros, unha man de obra, un home no mar produce 3 en terra, calculada aproximadamente, non? Entón, eso quere dicir que son sectores que hai que coidar e hai que manter, e aparte, digamos, que alimentan. Son sectores que a súa produción fan que poidamos todos poder alimentarnos do que é do mar, da natureza do mar. Que lle pediría vostede a Europa para o sector pesqueiro aquí en Galicia? Máis atención, pediría un pouco máis atención, entender que Europa, nos no mar, claro, temos a diferencia do sector lácteo, do sector da agricultura, nos traballamos nun ben común, participan moitos agentes, participa
a sociedade civil, representada polos grupos ecologistas. Esta última legislatura, bueno, todos escoitaba sempre, eu tuve en varias ocasións estar coa Damanakis, é unha persona, bueno, moi protectora do medio, pero tamén hai que proteger a pescador. Ese equilibrio, como se consigue? Porque ás veces, isto que dicía, dá a impresión de que María Damanaki, a Comisaría de Pesca, protexe moitísimo o medio, e a pregunta é como se acada o equilibrio entre protexer o entorno e explotalo dunha maneira coherente. Nós como organizacións participamos, somos varias organizacións que ten Galicia, participamos nos comités consultivos, de aí se pasan avisos a comisión. Neses comités consultivos participa tamén esa sociedade civil. Que ocorre? En Galicia non se crearon lobbies fuertes para poder defender a pesca. Eu creo que eso foi unha das, digamos, que nos podía achacar de culpa, non unirnos, non facer unión e defender a nosa pesca en general. Eu se represento a Baixura, pero hai representantes de altura, representantes de litoral, bueno, todos esos representantes é facer núcleo, facer lobby en Bruselas para defendernos. Eso quizá fora o que non fixemos ou non se canalizou por quen fose, non? Porque polos representantes políticos nos momentos que estuveron para poder facer esa forza e facer respectar o que é a pesca e facer ese reconocimiento que necesitamos ter en Bruselas. Pois con eso imos rematar, esa sería a conclusión nesta parte da noite, falando da pesca. Benito González, presidente da Federación Galega de Confrarías, gracias por estar con nos. Gracias a ustedes. No dejamos el mar, aunque vamos a hablar en este caso no de lo que se pesca, sino de las embarcaciones que se construyen. El sector naval es una de las claves también en nuestras relaciones con Europa. Lo hemos visto en protestas que han sacado a la calle al sector, tanto al público como al privado. Y vamos a hablar enseguida también de cómo Europa ha condicionado el desarrollo del sector de la construcción naval, pero también del resto del metal y la automoción aquí en Galicia. A partir del momento en que la Comisión inicia la investigación formal contra el caso francés, consideramos que ya la incerteza jurídica o la inseguridad jurídica desapareció. Por lo tanto, el periodo que va desde ese momento hasta el inicio de la investigación, en el que se paralizaron las ayudas en España, es un periodo en el que hay ayudas incompatibles y las ayudas incompatibles implican obligación de devolución. Los astilleros no tienen obligación de devolver. Espero que la decisión sea una decisión lo más clara posible, lo más fundada en derecho posible, y en la medida en que esté fundada en derecho, pues espero que haya pocos recursos. Un tipo de ayudas que ni fueron notificadas en su día, ni son, por desgracia, compatibles. Y además, que no han beneficiado directamente a los astilleros, han beneficiado directamente a los inversores. Son desgravaciones fiscales que obtuvieron los inversores y que no están de acuerdo con la legislación europea. La recuperación se realiza a esos inversores, no a los astilleros, ni a los navieros, ni al sector naval. Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión Europea, responsable de competencia y uno de los dolores de cabeza para el sector de la construcción naval privada aquí en Galicia y en el resto del país. Enrique Mayón es presidente de ASIME, la patronal del metal. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un dolor de cabeza permanente ha sido el tax lease y la solución del tax lease. Estábamos escuchando algunas de las explicaciones que ha dado durante los últimos meses Joaquín Almunia. Pues sí, ha sido desde luego un episodio histórico para la construcción naval en Europa y especialmente en España que hemos sufrido. También lógicamente hemos aprendido. Esperemos que de esta experiencia en parte negativa pues hayamos aprendido pues una lección importante, y es la necesidad de la presencia continua en Bruselas. Y finalmente creo que hemos dado pues solución a un problema que podría haber llevado pues a la desaparición de la industria naval privada en Galicia y en España. Hoy se cerraba en Vigo la sexta edición de Navalia, 500 expositores, todo el sector, todo el espectro de la construcción naval, tanto privada como pública. Estaba representado Navantia, de hecho, por primera vez en esta feria, en la que me imagino que habrá estado usted también. Sí. Y estaba pensando esta mañana, preparando el programa, si a la gente que allí estaba trabajando, haciendo intercambio y explicando un poco cómo está el sector ahora, le preguntásemos, en el año 86, España, y Galicia con ella, entra en la Comunidad Económica Europea, año 2014, ¿cómo pintamos el cambio que ha dado el sector naval debido, gracias o no gracias, luego valoramos si ha sido bueno o no, debido a la entrada en la Unión Europea? Hombre, desde luego el cambio ha sido para peor, sin duda. Es decir, la tarta de contratación mundial en la industria naval le entrega pues a Europa una porción muchísimo menor. Probablemente no haya sido pues consecuencia únicamente ni mucho menos de políticas comunitarias conjuntas, digamos, más bien políticas de cada Estado.
Sí es cierto que países como Alemania u Holanda han seguido apostando por la construcción naval, pero el resto de países con construcción naval en Europa nos hemos ido dejando comer terreno, pues sobre todo por Asia, pero también por otros países, incluso europeos, como podría ser pues Noruega, o americanos o sudamericanos como Brasil, ¿no? Entonces la situación es peor, sin duda, y ahora creemos que la construcción naval en Europa y especialmente en España y en Galicia tiene que dar un vuelco. Hay que apostar sin duda por la innovación, por mayor competitividad, y lo más importante, justo ahora que se acerca el día 25, es que nuestros representantes políticos hagan una defensa y tengan un conocimiento importante de lo que representa la industria naval en Galicia. Esto le iba a preguntar, como responsable de la patronal del metal, ¿usted cree o se ha sentido, se siente el sector representado en Bruselas? Pues yo puedo decir que hemos estado un poco huérfanos en los últimos años. Es cierto que hago autocrítica, no he hecho solo, pues digamos, la responsabilidad hacia la clase política, también los empresarios no hemos estado probablemente durante mucho tiempo pues a la altura de las circunstancias. Necesitamos tener una presencia mucho más activa en los pasillos de Bruselas, bien sea como lobby o como grupo organizado, que sí tenemos representación, pero desde luego no somos nadie, y hay que reconocerlo, al lado, por ejemplo, de holandeses o de alemanes, ¿no? Ellos sí han aprendido la lección de Europa mucho antes que nosotros, y desde luego que lo que tenemos que hacer ahora es informar también mejor a nuestros europarlamentarios, a nuestros miembros y representantes políticos en Bruselas, para que cuando exista pues una crisis como lo que ha existido con, por ejemplo, el veto a Navantia o como el tax lease, tengan la información suficiente y también, por qué no decirlo, la presión de las empresas en este caso, para poder actuar pues más a favor de la industria gallega. Habla del veto a Navantia, estamos hablando del veto a la construcción civil. Esto se remonta en realidad al año 1984, aunque después se renovó en el 2005. El prohibir la construcción naval civil para los astilleros públicos suponía que no había que devolver ayudas, unas ayudas que entendía la Unión Europea que se habían dado bajo el gobierno del Partido Popular de una manera pues que no era la correcta, pero esto nos limitaba esa construcción hasta el año 2015 y está a punto de empezar el año 2015, y durante este tiempo, ¿qué se ha hecho? Pues sobre todo, ¿o en qué ha quedado el astillero? Sobre todo llorar por no poder construir pues en estas magníficas instalaciones que tenemos en Galicia y en España, ¿no? Hablando de Galicia, de lo que más nos importa, en la zona de Ferrol y Ferrolterra, como decía, pues da pena y dio pena todo este tiempo no haber podido pues construir y competir pues con otros constructores navales, ¿no? La realidad, ya vistos en donde estamos, a las alturas que estamos, hay que Casi pensar... en junio, claro. Sí, pues en enero de 2015, pero ahora yo creo que aparece también un reto que esperemos que no sea demasiado ambicioso, y es que realmente ese levantamiento del veto sea inmediato, se pueda comenzar a construir de manera inmediata, y ahí los representantes políticos nuestros en Europa también van a tener que estar finos, los empresarios lógicamente también, y el Gobierno de España, para que ese levantamiento sea un levantamiento real y, como digo, pues inmediato, ¿no? Lo que pasa es que esto implicaría pues que si el 1 de enero desaparece ese veto, podamos empezar a construir el día 2, pero para eso hay que empezar a tener contratos y hacer una labor de comercializadora que no tiene nada que ver con Europa, tiene que ver con el propio sector. Pues sí, yo creo que el Gobierno español, el Gobierno gallego y la propia Navantia pues ha tomado pues conocimiento de esta situación, que ha sido crítica en los últimos meses. Desde luego que todos los agentes de la industria naval y marítima estamos pues ayudando y también presionando a Navantia para que esté siempre pues en primera línea de contratación y de negociación. Tiene todos los ingredientes para ser líder mundial en las construcciones que conoce, e incluso en otros nichos de mercado como la industria offshore, donde creo que nos van a dar grandes alegrías a España y particularmente a Galicia las instalaciones de Ferrol y Fene, con una incursión, yo creo que de gran calado pues en la fabricación pues de estructuras marinas, que creo que va a ser una de las líneas fundamentales de Navantia para la próxima década. Hablábamos antes de ayudas, las ayudas que obligaron, esas subvenciones que Bruselas entendió que no eran legales, que obligaron a paralizar esa construcción civil en los astilleros de la ría de Ferrol. Hablamos también de las ayudas que se suponía que tampoco, lo que se conoce como el tax lease, esas bonificaciones fiscales que entendió Bruselas que tampoco eran legales. Siempre da la impresión de que en este sector nos acabamos encontrando con una interpretación diferente o un uso de las ayudas que no es el correcto.
según el punto de vista de Bruselas. Pois sí, realmente eu o que creo é que, como decía antes, que aprendemos bastante de esta historia, pois en certa medida pois triste, que tuvemos que sufrir nos últimos anos cotas LIS, e o que se puxo de manifesto é, primeiro, a relevancia e determinación clara pois de estar en Bruselas, de negociar en Bruselas, de ter grupos organizados en Bruselas, e a falta de armonía ou de armonización da normativa europea. Realmente a problemática do TASLIS foi unha problemática derivada da non homologación das normas dos países membros. Dende logo é inaceptable agora deber estar traballando os países membros na homoxeneización destas normativas de bonificacións fiscais que se hubieran acordado hai anos non terían que haber dado lugar a ningunha denuncia de ninguén, nin tampouco a estes procesos que ao final o que fan é perxudicar sobre todo a países membros en beneficio, por exemplo, de países procedentes de Asia ou de América. Por lo tanto, nadie gaña, é obligación da Unión Europea armonizar e ter as mesmas reglas de xogo, nada máis. Hai outro sector clave no tempo que nos queda do que queríamos falar, Enrique, que é o da automoción, que tamén está moi afectado pola entrada na Unión Europea. Neste caso, cal é o panorama? Cal é a evolución tamén? Pois eu penso que a industria da automoción europea e a industria da automoción española probablemente a maior protagonista das políticas da Unión Europea a nivel industrial dos próximos anos. Realmente sabemos que tamén volve a aparecer Asia neste área de actividade, en donde hai unha competencia tremenda, en donde dende a industria galega e española de automoción o que estamos pedindo é que haxa tamén unha homologación nos aranceis, que non haxa discriminación que nas últimas décadas foron sempre positivas a favor dos países asiáticos. Todos sabemos pois a produción tremenda que ten, por exemplo, Corea do Sur, e as marcas tan coñecidas que nos invaden sin sentido negativo pois en Galicia e en España, e polo tanto creemos que aí debemos traballar sobre todo en que a Unión Europea potencia a innovación, a maior competitividade da industria da automoción, que, sen ningún lugar a dudas, a industria máis competitiva en Europa, e intentar, como decía, que as normas sexan homoxéneas e que os aranceis sexan o máis similares posibles para que haxa unha competencia xusta, que non se abra pois a cancela de par en par en España, en Galicia, e en cambio, cando nos queiramos enviar produtos a outros países fora da Unión Europea, se nos pechen ou se nos eleven obviamente eses aranceis. O que pasa é que tanto neste sector como no sector naval, vostede mencionaba nos dos casos a competencia asiática. En este sentido, non sei se dende dentro se ten a mesma percepción que dende fora, que ás veces, en vez de parecer que se negocia, digamos, en conxunto, e se fala do sector naval europeo, do sector da automoción europeo, parece que falamos, a pesar de estar nunha mesma unión, na Unión Europea, falamos de 28 sectores. Pois sí, é certo, países con distintos intereses, penso que é un reto, que é un reto da Unión Europea, e nestas eleccións pois deberamos ter unha participación importante, porque cando chegas a Bruselas tamén te das conta que dentro da atmósfera europea se nota os países que teñen maior implicación e os países que teñen menos. España ten pouca? Pois ten pouca, sí, dende logo ten moita menos, por exemplo, que países como Alemanha ou como Holanda, en donde hai un maior coñecemento, sin lugar a dúbidas, das institucións europeas, hai unha maior interrelación e os ciudadanos deses países teñen unha conciencia máis clara de que as cousas importantes, as liñas claves para as distintas actividades industriais se negocian alí en Bruselas e se acordan alí e non nos países membros. Pois dese coñecemento desas negociacións falaremos na segunda parte do programa. Quero agradecerlle a Enrique Mallón, o secretario xeral da Patronal do Metal de Asime, que estivese con nos esta noite. Gracias. Falamos enseguida desas outras implicacións dos fondos europeos e de a onde foron a parar 19.000 millóns de euros en Galicia nestes últimos anos, dende o ano 1986, e tamén do que coñecemos e do que deixamos de coñecer das institucións europeas. Tras unha pequena pausa. Este domingo, más de 2,5 millones de gallegos están llamados a las urnas. Una votación en la que se decidirá el futuro de Europa. ¿Para qué sirve el Parlamento Europeo? Vale, bien. Pues... ¿Sabemos qué está en juego en estas elecciones?